Hola Fer, ¿cómo andás? Saludo enorme ahí a todos los que nos escuchan y obviamente a todo el equipo. Y sí, rápido, nos vamos para allá a través de una historia personal, Fer. Voy a arrancar así, de esta manera, porque hace unos días nada más, y de hecho hace unas horas acaba de repostearse esta historia que te voy a contar, que habla del caso de Ana, ¿sí? Le vamos a poner nombre fantasía. Ana fue al hospital, ahí estamos viendo algunas placas de la mano de Juan Matoso, que me van a acompañar justamente de estas placas y esta historia que se conoció en el día de hoy. Ana fue al hospital para acceder a un aborto legal e intentaron hacerla cambiar su decisión. Barreras para acceder al aborto en San Isidro, se llama este informe. Ana llegó con una decisión tomada, tiene 3 hijos y no quería continuar con el embarazo que está cursando y había recibido información médica previa, ¿no? Justamente para tomar esa decisión, fue al Hospital Materno Infantil de San Isidro para realizarse esta práctica. En el hospital, efectivamente, de San Isidro, Ana enfrentó múltiples obstáculos. Le dijeron que por protocolo, ¿sí? Y nos vamos a agarrar de esto último, tenía que pasar por una nueva consejería, cosa que ella ya había atravesado. Aunque había recibido información previa y tenía su decisión tomada. Intentaron obligarla, efectivamente, a continuar con ese embarazo, y lo que se supo luego de todo esto es que esto no es un hecho aislado, ¿no? Ana, son muchas Anas en San Isidro en los últimos años, porque según las denuncias que recoge hoy Amnistía Internacional, esa consejería no estaba a cargo del personal de salud a la que querían derivar a Ana, esta mujer con la intención de practicarse un aborto legal en el hospital, sino que era de mujeres externas al sistema sanitario, ¿sí? Y ahí, según los testimonios, buscan frenar el acceso justamente con presión, con cuestionamientos que no corresponden, que son indebidos, y con desinformación. Entre las cosas que surgen a través de los relatos de esas tantas Anas que traemos en el día de hoy para arrancar esta noticia, Fer, es que les ofrecen escarpines a esas mujeres que llegan con la intención de abortar, les hablan de adopción, ¿no? Continúa tu embarazo para después dar a el niño por nacer en adopción, y le dijeron, tal vez esta hija es la que te está faltando, ¿no? También entre los datos que intentan frenar y obstaculizar la conexión. También le pidieron que conectara con su embarazo, quizás a partir de eso surgía el dato, ¿no? De si tenía que continuar o no, y le mostraron la imagen de una virgen, ¿no? Entre algunas de las cosas por las que pasó esta Ana y tantas Anas de las que vamos a hablar. El Hospital Materno Infantil de San Isidro negó conocer estos procedimientos, después cuando fue obviamente consultado sobre esta situación, pero hay testimonios que se repiten, Fer, tras otro, uno tras otro, durante estos 2 últimos años, y efectivamente hacia eso vamos, porque a partir de la historia de Ana, en el día de hoy nos estamos encontrando con una conferencia de prensa. Hoy a las 10 de la mañana hubo una denuncia pública, ¿sí?, sobre la existencia de un protocolo municipal que institucionaliza barreras para acceder a la interrupción voluntaria legal del embarazo, de acuerdo a la Ley Nacional 27.610 en los centros de atención de salud. La presentación estuvo acompañada por la concejala Manuela Yupicer, ella es parte de Unión por la Patria, por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Zona Norte, por Amnistía Internacional, que parte de las placas que acabamos de compartir surgen justamente de las redes sociales de Amnistía, y por distintas organizaciones de derechos humanos, sindicatos y referentes locales. Fue una conferencia de prensa súper amplia, Fer. No solamente fueron las mujeres del pañuelo verde, sino que estamos hablando aquí de incumplimiento de una ley, de incumplimiento de una ley, de un delito. Una conferencia de prensa que, como te decía, se llevó adelante en esta mañana y que se materializó en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense de San Isidro. Políticamente, ¿qué está sucediendo en San Isidro? Bueno, San Isidro hoy está siendo comandado, el intendente es Ramón Lanús, el actual secretario de Salud del municipio es Pablo de la Torre, y con este apellido nos vamos a quedar. De la Torre, que es bien conocido para nuestro territorio, es funcionario, un vecino de San Miguel, y es hermano del exintendente de dicho distrito, Joaquín de la Torre, quien se desempeñó hace un tiempo como secretario de Niñez y Familia en el gobierno de Javier Milei, hasta que fue eyectado en el medio de algunas cuestiones que todavía quedan dilucidarse, algunos
cargos a rugbyers amigos en el municipio de San Miguel. Sí, lo que pasó, quizás uno de los primeros grandes escándalos de la Libertad Avanza en el Ministerio de Capital Humano, ¿no? Con también el ocultamiento de alimentos y bueno, varias cosas más que pasaron. Exactamente. Ahí, entonces, por cuestiones ideológicas y religiosas, si tenemos que decirlo de esta manera, la familia de la Torre es abiertamente parte del Opus Dei de San Miguel, es que de la Torre y la gestión en salud, en términos de salud que está llevando en San Isidro, es que entienden que la protección de la mujer consiste en acompañarla y contenerla durante el embarazo, incluso cuando ese embarazo es no deseado. Hay un dato real acá, Fer. Y el dato real es que hay muchísimas denuncias desde 2024 de mujeres que denuncian haber sido derivadas a consultorios sin identificación, atendidos por personas ajenas al sistema de salud. Eso no puede suceder, donde recibieron desinformación por una parte, pero también presión emocional y el intento constante de disuadir la decisión de interrumpir el embarazo. Hoy, en la conferencia de prensa, se dio a conocer básicamente las últimas novedades en el marco de lo que es una acción judicial. Estamos hablando no solo de una denuncia pública, sino de una acción judicial que está iniciada por Amnistía Internacional. Hay un cierto reconocimiento de ciertos funcionarios de San Isidro sobre esta práctica como una suerte de protocolo, Fer, ¿sí? ¿Por qué hablamos de protocolo? Porque son casos numerosos, con el mismo modus operandi. Entonces se habla de un protocolo B del sistema de salud, que además no está ejecutado por personal del sistema de salud, sino por gente ajena. Este reconocimiento que surge de la palabra y el testimonio de ciertos funcionarios es especialmente relevante en esta situación porque muestra que no se está tratando de una práctica aislada, sino de una directiva institucional. Claro. ¿Sí? Es lo que se está denunciando y lo que se ha denunciado en esta mañana, que habría organizado el circuito justamente de atención frente a las solicitudes constantes de interrupción del embarazo en el municipio. Lo que dice básicamente la denuncia tiene que ver con que la legalidad de ese protocolo que se está llevando adelante hoy en San Isidro y la compatibilidad con la Ley Nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo es lo que efectivamente deben ser objeto de control judicial. ¿Sí? Es lo que se está presentando hoy. Las barreras en el acceso al aborto pueden básicamente vulnerar derechos básicos. Estamos hablando de comprometer a profesionales de la salud en conductas contrarias a su deber legal y profesional, y además de generar responsabilidad legal por parte del municipio de San Isidro, ¿sí? Lo que están explicando hoy las denunciantes. Y además sumamos, Per, un dato que no es para nada menor, que estamos hablando de un delito. Esta es una ley nacional, hay que cumplirla. Y si no se cumple una ley, hay un delito, ¿no? Desde 2024, desde Amnistía Internacional, te decía, esto no es Ana, la foto es Ana, de una enorme película de testimonios y testimonios de muchísimas mujeres que pasaron por esta situación bastante terrible, y es una película que reconstruye Amnistía Internacional, porque desde 2024 es que esta organización internacional está empezando a recibir información que coincide justamente de varios pacientes que describen el mismo trato y la misma situación a la que son sometidas en el hospital materno-infantil. Les ofrecen escarpines, les ofrecen pañales, tratan de convencerlas de que es riesgoso abortar, exagerando ampliamente las consecuencias y diciéndoles que no den, que den en adopción, que continúen el embarazo y den en adopción. Han llegado a decirles, por ejemplo, Fer, en la reconstrucción de esos testimonios, parte de lo que vamos a compartir hoy, es muy amplio el informe, les sugiero que vayan a Amnistía Internacional, es que les dicen, ojo, porque hay mujeres que se suicidan después de acceder a un aborto por culpa posterior, ¿no? Esta es la información que reciben las mujeres que intentan abortar en San Isidro. Les muestran muñecos de bebés en las consultas y les muestran qué pasa con el cuerpo de un bebé durante un embarazo, que además es una desinformación porque recordemos que son 14 semanas que se puede acceder a la IVE y que es un feto, no es un niño formado todavía. Y dicen que también entran mujeres en una consulta médica privada en el marco del hospital materno-infantil, mujeres que ingresan a tu consulta ahí con tu médico y que entregan vírgenes.
Todas son conductas sumamente invasivas, tenemos que decirlo, Fer, coercitivas, son graves, violan el trato digno y los derechos de una paciente y, por supuesto, la autonomía reproductiva, ¿no? Por sobre todo de lo que estamos hablando, es parte de la denuncia en el día de hoy. Me interesa que no solo miremos a San Isidro como un caso aislado, porque de hecho el año pasado hablamos en el mismo tono del municipio de San Miguel, municipio vecino a esta radio, parte del conurbano, de hecho nuestra red informativa, y hay una comparativa muy interesante que hacer con lo que sucede y sucedió en San Miguel el año pasado. Hoy la denuncia comenzó así, Fer, ese texto: hacerse una interrupción voluntaria del embarazo en San Isidro hoy es muy complejo, pero estamos a tiempo, decía el texto que rezan las mujeres en esta denuncia, estamos a tiempo de impedir que San Isidro se convierta en San Miguel, donde ya es absolutamente imposible acceder a una IVE. Así arrancó la conferencia de prensa en el día de hoy, en la palabra de una de las integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto. La concejala Yupicer, que te acabo de mencionar, que está entre las denunciantes, presentó pedidos de informes al Consejo Deliberante que nunca fueron respondidos, tenemos que decir, por el gobierno encabezado por Ramón Lanús. La denuncia particularmente es sobre quién va, bueno, va sobre el hospital, ¿no? El hospital, la gestión municipal y los funcionarios que están incumpliendo deliberadamente la Ley Nacional de Interrupción Voluntaria. Y también va sobre esas militantes religiosas que te estoy diciendo se meten en el medio de una consulta entre una persona gestante y su médico en la intención de interrumpir el embarazo. Sí, prácticas que ya habían hablado, ¿no? Sobre todo lo que pasaba en San Miguel también, con las mismas prácticas, las mismas modalidades que también hemos hablado acá en la Uniradio también. Sí. ¿Qué pasa con esto último, Fer? Que me parece como muy interesante el informe de Amnistía, a diferencia de San Miguel, si bien uno sospechaba el modus operandi, acá hay una suerte de red en la que el municipio y particularmente el hospital, ¿sí?, estaría siendo señalado. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que entran mujeres, ¿sí?, del pañuelo celeste, son identificadas como personas con el pañuelo celeste, con la Virgen en la mano y demás, que se te meten al consultorio en el medio de una consulta, y que cuando aparecen, por ejemplo, organizaciones feministas en las que les dicen, che, esto es ilegal, ellas hacen de correrse, sin embargo, ingresan nuevamente al hospital como si tuvieran acceso deliberado a ese hospital materno-infantil. Hay un dato muy relevante, que estas mujeres fueron identificadas, ¿sí?, por las denunciantes, y que forman parte de la organización no gubernamental Alégrate Madre. Anótense ese nombre. Alégrate Madre es una ONG que a su vez integra la red CONIN. CONIN, que está presidida por Abel Albino y que es uno de los activos, de los personajes más activos en contra del aborto. Ahora, ¿cómo operan? Es muy relevante, Fer, y muy preocupante, porque la asociación que te acabo de mencionar, Alégrate Madre, tiene un tráiler, dispone de un tráiler, dispone de recurso económico que no cualquier persona de a pie dispone, ¿no? Y que suele estacionarse en las entradas principales de los barrios más populares de San Isidro. Estamos hablando de La Cava y de Villa Uruguay, donde intentan de alguna manera captar a las personas embarazadas que en teoría van a recurrir al hospital materno-infantil, y ahí lo que dan cuenta algunos testimonios es de que intentan determinar quién costea ese tráiler, ¿no? Porque no es solo la compra de un tráiler, sino el mantenimiento, y que hay mujeres que descienden en los ingresos de estos barrios populares. Esto último, obviamente, es lo que, de alguna manera, lo más preocupante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una pregunta de si ese tráiler está costeado por la ONG o hay plata municipal, claro. Fer. Y esto obviamente no está publicado en ningún boletín oficial. Lo que genera, de ser cierto, es una situación muy grave, que es un estado paralelo al que manejaría Lanús, y funciona como una suerte de confesión de parte por parte de los impulsores, que además están conscientes de la ilegalidad de todo esto. Y por sobre todo, Fer, esta similitud en los testimonios que van diciendo cómo son tratadas y cómo es el modus operandi, habla de una matriz del tratamiento, y esa matriz es un protocolo. Para finalizar, Fer, lo que se presentó en términos legales en el día de hoy es que lo que se llama una diligencia preliminar, que es una suerte de instancia prejudicial que obliga básicamente al Ejecutivo Municipal a responder sobre la existencia de un protocolo para casos de consulta de interrupción voluntaria, y de avanzar, las acciones podrían derivar en procesos penales, tanto para Lanús
para De la Torre, para las autoridades del materno infantil, y en este caso estamos hablando de su directora Dubecki, así se llama, Julia Dubecki. Y el protocolo básicamente lo que sostienen distintas fuentes locales es que este protocolo fue el motivo central de la denuncia de quien estaba a cargo de salud en el municipio, que es Ángel Guevara. Es el anterior secretario de salud local, previo a De la Torre. Él fue exdirector del hospital municipal, participó de la gestión durante menos de un año del municipio de San Isidro, de la gestión en salud, y lo que dicen es que este fue el motivo que derivó en la renuncia de este hombre. Yo no voy a cometer ningún delito. Y eso es lo que le abre la puerta a Guevara a ser reemplazado por Pablo de la Torre, hermano menor de Joaquín, hoy senador por la primera sección y jefe político de San Miguel. Así que estamos en un tramado político muy complejo, que de dilucidarse todas estas conexiones, que hoy Amnistía Internacional está muy segura de presentar las pruebas que te estoy mencionando. Bueno, estamos hablando de funcionarios muy conocidos que deberían enfrentar ahí algún proceso judicial bastante heavy. Clarísima la información, Camila, y para seguirlo de cerca, porque no solamente tiene la cuestión de género esta denuncia, sino, como decías vos, ¿no?, muchas organizaciones detrás que habían denunciado sobre todo y que están detrás de toda esta cuestión. Así que bueno, seguiremos de cerca, obviamente, y te agradecemos por la información que has traído. Muchas gracias. Gracias, Fer.